Y para mi hijo menor, Sebastián Michey. El abogado hizo una pausa y se ajustó las gafas mientras hojeaba el testamento de mi padre. Mis dos hermanos, Richard y Thomas, se inclinaron hacia adelante como buitres olfateando carne fresca. Yo estaba sentado en la desgastada silla de cuero del bufete de abogados de Chicago, todavía vestido con el traje negro del funeral que había tenido lugar 3 días antes. Le dejo esta llave especial, con la esperanza de que comprenda su verdadero valor. El metal frío tocó mi palma cuando el señor Davidson me entregó una llave antigua y ornamentada que parecía sacada de una película de piratas. El silencio duró exactamente 5 segundos antes de que Richard estallara en carcajadas. ¿Una llave? ¿En serio? Richard se levantó, ajustándose el Rolex que había comprado para impresionar en el funeral. Papá me dejó la empresa constructora valorada en 12 millones, a Thomas la cartera de inversiones y propiedades que vale 8 millones, y al Benjamín de la familia, una llave de chatarrería. Thomas no podía dejar de reírse, filmando mi cara de confusión con el móvil. Tío, esto va a ser oro en mi Instagram. El heredero de la llave oxidada. Me llamo Sebastián Michey, tengo 28 años y acabo de descubrir que 20 años cuidando de mi padre enfermo aparentemente valían menos que una pieza de anticuario. Mientras mis hermanos celebraban sus fortunas recién adquiridas, yo sostenía esa llave tratando de entender. Richard siempre fue el hijo empresario, el que hablaba de números y ganancias desde los 16 años. Thomas se convirtió en el inversor, siempre con trajes caros hablando de acciones y del mercado inmobiliario. ¿Y yo? Yo solo era el hijo que dejó la facultad de medicina para cuidar de papá cuando desarrolló Alzheimer precoz a los 59 años. El hijo que pasó cada fin de semana de los últimos 5 años leyéndole, llevándolo al médico, asegurándose de que tomara la medicación. Seb, al menos puedes vender eso en un mercadillo, dijo Thomas, secándose las lágrimas de tanto reír. Quizás consigas unos $50. Da para pagar una pizza. Richard cruzó los brazos, rebosante de arrogancia. Papá siempre decía que no tenías ambición. Supongo que decidió darte algo acorde con tu nivel de esfuerzo. El señor Davidson carraspeó, claramente incómodo. Señores, hay una cosa más. Su padre dejó instrucciones específicas. Sebastián debe usar la llave antes de que se transfieran los demás bienes. ¿Usarla cómo?, pregunté, girando la llave en la luz. Tenía grabaciones en latín que no podía descifrar. No lo especificó. Solo dijo que cuando encontraras lo que abre la llave, 5 palabras cambiarían todo para siempre. Richard puso los ojos en blanco. ¿5 palabras? ¡Qué dramático! Típico de papá y sus juegos misteriosos. Pero algo en la voz del abogado me llamó la atención. Había una reverencia allí, casi como si supiera más de lo que estaba diciendo. Salí de esa oficina con la llave en el bolsillo y el sonido de las risas de mis hermanos resonando por los pasillos. Ya estaban planeando cómo gastar sus herencias, hablando de coches nuevos y viajes a Europa. Caminé hasta mi Honda Civic abollado, el que había conducido durante 8 años porque todo mi dinero se iba en las medicinas de papá. Me senté en el asiento del conductor y sostuve la llave contra la luz del sol de octubre. Papá siempre decía que las cosas más valiosas eran aquellas que no podíamos ver de inmediato. Durante nuestros últimos meses juntos, cuando el Alzheimer empeoró, repetía constantemente, Seb, hijo, cuando llegue el momento, lo entenderás. La verdad está donde menos te la esperas. En ese momento, pensé que eran solo divagaciones de una mente enferma. Ahora, sosteniendo esta misteriosa llave mientras mis hermanos conducían a casa en sus nuevos coches de lujo, empecé a preguntarme si papá estaba más lúcido de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Si te está gustando esta historia de herencias misteriosas y hermanos codiciosos, no olvides suscribirte al canal para descubrir que habría realmente esa llave. Porque 5 palabras estaban a punto de convertir a un aparente perdedor en el funeral en algo que Richard y Thomas nunca podrían comprar. La semana siguiente al funeral, mientras yo intentaba descifrar el misterio de la llave, Richard y Thomas ya vivían como reyes. Richard apareció en mi puerta conduciendo un BMW Serie 7 nuevo, tocando el claxon como si quisiera que todo el vecindario viera su trofeo. Seb, tío, tienes que ver esto, gritó desde la ventanilla del coche. Cuero alemán, sistema de sonido Harman Kardon, piloto automático. Papá realmente sabía invertir, ¿no? Thomas estaba justo detrás en un Porsche Cayenne rojo metalizado. Hermano, vamos a cenar en Le Bernardin hoy. ¿Quieres venir? Ah, espera, se rió cruelmente, probablemente ni siquiera puedas pagar el ballet. Tenían razón.
Estaba rompiendo galletas saladas para la cena porque me había gastado mis últimos $200 en el traje para el funeral. Mi cuenta corriente mostraba $53.17 y el alquiler vencía en una semana. Pero lo que más me dolía no era la situación financiera. Era la forma en que hablaban de nuestro padre, como si fuera solo una inversión que finalmente había dado sus frutos. «Sabes, Seb», dijo Richard, apoyándose en el capó de mi Honda abollado, «papá siempre decía que la vida recompensa a quienes se esfuerzan. Quizás si hubieras pasado menos tiempo leyéndole cuentos y más tiempo aprendiendo sobre negocios». «¿Cuentos?», interrumpí, sintiendo como me subía la ira. Le leía sus libros favoritos. Moby Dick, El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros. Durante esas horas estaba lúcido. Thomas puso los ojos en blanco. ¿Lúcido? Seb, ni siquiera nos reconocía en los últimos 2 años. Has desperdiciado tu juventud cuidando de un fantasma. Un fantasma que construyó todo lo que ustedes están gastando ahora, respondí, pero ya se estaban dirigiendo a sus lujosos coches. Richard bajó la ventanilla por última vez. Ah, casi se me olvida. La empresa ya tiene un nuevo director general. ¿Adivina quién es? Se señaló a sí mismo con una sonrisa arrogante. Y Thomas es el nuevo director financiero. Papá lo planeó todo muy bien. Después de que se marcharon, entré en mi apartamento de una habitación y sostuve la llave contra la luz de la lámpara fluorescente barata. Las inscripciones en latín parecían bailar, casi como si intentaran decirme algo. Esa noche llamé a la doctora Elizabeth Chen, la neuróloga que había tratado a papá durante los últimos 3 años. Quizás ella podría ayudarme a entender si había algún significado detrás de la llave. Sebastián, su voz tenía esa amabilidad profesional que yo conocía bien. Siento mucho tu pérdida. Tu padre hablaba de ti constantemente. Doctora Chen, en los últimos meses, ¿papá mencionó algo sobre una llave? ¿O sobre algo escondido? Hizo una larga pausa. Es interesante que me pregunte eso. Hubo un día, unos 2 meses antes de fallecer, en el que estaba particularmente agitado. No paraba de repetir algo sobre la llave de la verdad, y que usted era el único que entendía el valor de las cosas sencillas. Mi corazón se aceleró. Dijo algo más. Sí, algo sobre un viaje que hizo en 1978. Mencionó un lugar llamado, déjame ver en mis notas, Savannah. Dijo que fue la decisión más importante de su vida. Savannah, Georgia. 1978 sería el año en que nací. ¿Por qué papá habría ido allí ese año en concreto? A la mañana siguiente, me desperté con unos golpes violentos en la puerta. Era mi casero, el señor Rodríguez, un hombre de 60 años que normalmente era comprensivo con los retrasos. Sebastián, tengo que hablar contigo, dijo, evitando mi mirada. Ayer recibí una llamada. Alguien ha hecho una oferta para comprar todo el edificio. Una oferta que no puedo rechazar. Se me revolvió el estómago. ¿Qué significa eso para mí? Quieren que todos los inquilinos se vayan en 30 días. Van a renovar todo el lugar y convertirlo en apartamentos de lujo. Finalmente me miró y vi una tristeza genuina en sus ojos. Lo siento, hijo. Sé que cuidaste de tu padre, sé que las cosas están difíciles. ¿Quién ha hecho la oferta?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Michey Development Corporation. La sangre me hirvió en las venas. Richard había registrado la empresa 3 días después del funeral, utilizando el dinero de la herencia para expulsar a las únicas personas que realmente importaban a papá, sus vecinos de toda la vida, familias trabajadoras a las que siempre había respetado. Pasé los días siguientes investigando obsesivamente sobre Savannah y el año 1978. Descubrí que papá había viajado allí solo una vez en su vida, en septiembre de ese año, exactamente un mes antes de mi nacimiento. También encontré algo curioso, un certificado de defunción archivado en el condado de Chatham, Georgia. Eleanor Michey, 28 años, fallecida el 10 de septiembre de 1978. El mismo apellido, la misma fecha del viaje de mi padre. ¿Quién era Eleanor Michey? ¿Y por qué mi padre nunca la había mencionado? El jueves, Richard llamó con más noticias devastadoras. Seb, tío, esto te va a encantar. La constructora necesita mano de obra barata para la demolición. Si quieres, puedo conseguirte un trabajo. $12 la hora por derribar el lugar donde vives. Poético, ¿no crees? Vete al carajo, Richard. Oye, sin tanta hostilidad.
Estoy tratando de ayudar. Thomas y yo hablamos y creemos que necesitas una lección sobre el mundo real. Papá te mimó demasiado. Papá me enseñó lo que realmente importa. Ustedes nunca lo entendieron. Richard se rió. ¿Qué importa? Seb, te enseñaré lo que importa: el dinero, el poder, respetabilidad. Cosas que nunca tendrás viviendo en esa fantasía de que cuidar a un enfermo te hace especial. Después de colgar, me senté en el suelo de mi apartamento casi vacío y apreté con fuerza la llave. Las grabaciones en latín parecían más nítidas ahora, como si respondieran a mi desesperación. Cogí mi portátil y utilicé el traductor de Google para descifrar las palabras grabadas: Veritas vincit omnia. La verdad lo conquista todo. En ese momento, algo hizo clic en mi mente. Papá siempre decía esa frase en latín cuando era niño, especialmente durante nuestras partidas de ajedrez. Era como un mantra para él. ¿Y si la llave no era solo un objeto antiguo? ¿Y si era literalmente una llave para algo que papá había escondido? ¿Algo que estaba relacionado con ese misterioso viaje a Savannah? Cogí mi teléfono y empecé a buscar billetes de autobús a Georgia. Tenía exactamente $142 en la cuenta. Un billete de ida costaría 128. Mientras dudaba si comprarlo, sonó mi teléfono. Era Thomas. Seb, tengo que contarte algo. Richard no sabe que te estoy llamando. Su voz sonaba extraña, menos arrogante de lo habitual. Hoy he encontrado unos papeles raros en la oficina de papá. Documentos sobre propiedades en Savannah, Georgia. ¿Sabes algo al respecto? Mi corazón casi se detuvo. ¿Qué tipo de documentos? Escrituras, Thomas. Al parecer, papá tenía terrenos allí. Muchos terrenos. Y hay algo aún más extraño. Todos están a nombre de un fideicomiso creado en 1978. Thomas, ¿puedes enviarme fotos de esos documentos? No puedo, amigo. Richard se enfadaría mucho si supiera que te estoy contando esto. Pero Seb, hizo una pausa, hay algo que no cuadra en toda esta herencia. Papá era demasiado inteligente como para dejarte solo con una llave vieja. Cuando Thomas colgó, miré la llave que tenía en la mano y comprendí que las 5 palabras que lo cambiarían todo no estaban grabadas en ella. Me esperaban en Savannah. A la mañana siguiente, me desperté con el ruido de maquinaria pesada afuera. Miré por la ventana y vi una excavadora amarilla parada frente al edificio, con el logotipo Michey Development Corp., pintado en los laterales en letras grandes. Richard estaba allí, con un impecable casco de obra blanco y un chaleco reflectante que parecía recién salido de la tienda esa misma mañana. Gesticulaba animadamente a un grupo de obreros, sintiéndose claramente el rey del lugar. Cuando me vio en la ventana, me saludó con sarcasmo y gritó: «Buenos días, inquilino. Más vale que empieces a hacer las maletas». Bajé corriendo las escaleras, todavía en pijama, y me encontré al señor Rodríguez parado en la acera con una expresión de total derrota. «Sebastián, llegaron hace una hora», dijo, sacudiendo la cabeza. «Dijeron que la demolición comienza el lunes. 5 días para que todos se vayan». ¿5 días? ¿No dijiste que eran 30? Richard se acercó, quitándose el casco y mostrando una sonrisa que me dio ganas de golpearle. «Cambio de planes, hermanito. El calendario de la obra se ha acelerado. El progreso no espera a nadie». «No puedes hacer eso, Richard. Estas personas llevan décadas viviendo aquí». «Puedo y lo estoy haciendo. Son negocios, Seb. Algo que tú nunca has entendido». Miró el edificio como si fuera un obstáculo molesto. «Este lugar es un agujero. Le estoy haciendo un favor al barrio». La señora Martínez, mi vecina de 80 años que llevaba 15 viviendo en la planta baja, salió con una taza de café en las manos temblorosas. «Sebastián, ¿qué está pasando? Este hombre dice que tengo que irme antes del lunes». «No se preocupe, señora Martínez. Lo solucionaremos». Richard se rió a carcajadas. «¿Solucionarlo? ¿Con qué dinero, Seb? ¿Con tu herencia de chatarra?» En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No se trataba solo del apartamento o del dinero. Se trataba de que Richard destruyera todo lo que papá valoraba: la comunidad, el respeto, cuidar de las personas que dependían de nosotros. ¿Sabes qué, Richard? Tienes razón. Es hora de usar mi herencia. Saqué la llave del bolsillo y la levanté bien alto para que él pudiera verla. «Esta llave me llevará a Savannah. Y cuando vuelva, descubrirás por qué papá me la dejó específicamente a mí».
Richard dejó de reír. ¿Savannah? ¿Cómo sabes lo de Savannah? El silencio que siguió fue ensordecedor. Thomas había mencionado documentos sobre propiedades en Savannah, pero Richard claramente sabía más de lo que decía. Interesante reacción, dije, guardando la llave. Por lo que parece, ustedes dos saben exactamente lo que papá escondió allí, ¿no? No sabemos nada, respondió Richard demasiado rápido. Y aunque lo supiéramos, no importa. Las herencias ya se han repartido. Lo que haya en Savannah no cambia nada. Pero la tensión en su voz decía lo contrario. Esa tarde, utilicé mis últimos $128 para comprar un billete de autobús a Savannah. El viaje duraría 14 horas, saliendo el martes por la madrugada. Mientras hacía las maletas, sonó mi teléfono. Era Thomas, y su voz sonaba extraña, casi susurrante. Seb, Richard está volviéndose loco. Se ha pasado toda la mañana encerrado en la oficina de papá, buscando algo. Está revolviendo cajones, abriendo cajas fuertes, gritando a los empleados. ¿Buscando qué? No lo sé, pero he encontrado más documentos. Seb, papá tenía mucho más terreno en Savannah de lo que imaginaba. Y hay algo más. Hay registros de una empresa llamada Eleanor Holdings, creada en 1978, el mismo año de su viaje. Mi corazón se aceleró. Eleanor, como la mujer del certificado de defunción. Thomas, ¿podemos vernos esta noche? Necesito ver esos documentos. No puedo. Richard instaló cámaras de seguridad en la oficina después de que pensara que alguien estaba tocando sus cosas. Pero Seb hizo una pausa. Hay algo que debes saber. Papá no dormía bien las últimas semanas antes de morir. Se quedaba despierto toda la noche, escribiendo cartas. Las tiraba todas por la mañana, pero una vez vi parte de una. Estaba dirigida a ti. ¿Qué decía? Solo pude leer una frase: Eleanor siempre fue por ti, nunca por mí. Cuando Thomas colgó, me senté en la cama y miré la llave una vez más. Las inscripciones en latín parecían más profundas ahora, como si guardaran décadas de secretos. Mi madre llamó esa noche, como si supiera que necesitaba hablar. Seb, ¿cómo estás llevando todo esto? Mamá, ¿alguna vez has oído a papá mencionar a alguien llamado Eleanor? El silencio al otro lado de la línea duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. ¿Mamá? Eleanor Mitchell, dijo finalmente, con una tristeza en la voz que nunca había oído antes. Tu tía. El mundo se detuvo. ¿Mi tía? Mamá, yo no tengo tías. Papá era hijo único. No lo era, Sebastián. Eleanor era 2 años menor que tu padre. Ella murió cuando tú eras un bebé. Por eso nunca te hablamos de ella. ¿Cómo murió? Mi madre suspiró profundamente. En un accidente de coche en Savannah. Tu padre nunca se lo perdonó. Él conducía. Las piezas comenzaron a encajar como un macabro rompecabezas. Papá se fue a Savannah el mes en que nací porque su hermana había muerto allí. ¿Pero por qué crear una empresa en su nombre? ¿Por qué ocultárselo a toda la familia? Mamá, había algo más sobre Eleanor que nos ocultasteis. Sebastián, tu padre le hizo prometer algo a Eleanor antes de morir. En el hospital, ella le hizo jurar que utilizaría el dinero de su seguro de vida para garantizar tu futuro, aunque Richard y Thomas heredaran la empresa. Ella decía que tú eras especial, diferente a los demás. Aunque solo eras un bebé, ella veía algo en ti. ¿Qué tipo de seguro de vida? Uno muy grande, Sebastián. Uno que sigue creciendo después de 28 años. La mañana del viaje, Richard apareció en mi edificio una vez más. Pero esta vez no se reía. Seb, ¿a dónde vas? A Savannah. Como te dije. Mira, tío, quizás deberíamos hablar sobre este viaje. Ya sabes, como familia. El cambio en su tono fue tan drástico que casi me echó a reír. ¿Ahora somos familia? Interesante. Mira, si encuentras algo allí, solo recuerda que somos hermanos. Que papá quería que trabajáramos juntos. ¿Cómo trabajasteis conmigo cuando me echasteis de mi apartamento? Richard tragó saliva. Quizás fuimos un poco duros. Pero lo entiendes, ¿verdad? Los negocios son los negocios. Y Savannah es asunto mío. Cogí mi maleta y me dirigí hacia la parada de autobús. Richard me siguió. Seb, espera. ¿Cuánto quieres? Para no ir.
Me detuve y me volví para mirarlo. Por primera vez en mi vida, vi miedo genuino en los ojos de mi hermano mayor. ¿Cuánto quiero? Richard, has pasado los últimos 20 años tratándome como si fuera inferior. Me humillaste en el funeral, me echaste de casa, destruiste la vida de personas inocentes solo porque podías. ¿Y ahora quieres comprarme? Pon un precio. No hay precio. Porque sea lo que hay en Savannah, papá quería que lo encontrara. Y por primera vez en mi vida, voy a hacer exactamente lo que él esperaba de mí. El autobús llegó en ese momento, como si el propio universo estuviera de mi lado. Mientras subía los escalones, oí a Richard gritar, «Seb, no entiendes lo que estás haciendo». Pero lo entendía perfectamente. Por fin iba a descubrir por qué mi padre había guardado un secreto durante 28 años y por qué esa llave valía más que todos los millones que habían heredado mis hermanos. Cuando el autobús salió de la estación, miré por la ventana y vi a Richard al teléfono, gesticulando frenéticamente. Estaba asustado, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Eleanor Holdings no era solo una empresa. Era la llave de un reino que Richard y Thomas ni siquiera sabían que existía. El viaje en autobús a Savannah fue una tortura de 14 horas que me dio demasiado tiempo para pensar. En cada parada, en cada kilómetro, repasaba la poca información que tenía. Eleanor Mitchell, fallecida en 1978. Eleanor Holdings, creada ese mismo año. Mi padre, conduciendo el coche en el accidente que mató a su propia hermana. Cuando finalmente llegué a la terminal de autobuses de Savannah a las 7 de la mañana, mi teléfono ya tenía 8 llamadas perdidas de Richard y 5 mensajes de Thomas. Todas variaciones del mismo tema. Seb, vuelve a casa. No hagas ninguna tontería. Cogí un taxi hasta el centro histórico de la ciudad, que parecía sacado de una postal del siglo XIX. Casas georgianas con balcones ornamentados, calles empedradas, plazas sombreadas por robles centenarios. Era precioso, pero había algo melancólico en el aire, como si la propia ciudad guardara antiguos secretos. Mi primera parada fue el registro de la propiedad del condado de Chatham. La empleada, una señora de unos 60 años con gafas de graduación gruesa, me miró con curiosidad cuando mencioné Eleanor Holdings. Eleanor Holdings, repitió, tecleando en el viejo ordenador. Vaya, hace tiempo que nadie pregunta por esa empresa. Déjeme ver. Sus ojos se abrieron como platos cuando los resultados aparecieron en la pantalla. Joven, ¿estás seguro del nombre? Porque Eleanor Holdings posee mucho terreno aquí en Savannah. Muchísimo. ¿Cuánto terreno? Pregunté, con el corazón acelerado. Según los registros, son propietarios de 472 parcelas en el distrito histórico, incluyendo 16 edificios comerciales en River Street y, Dios mío, prácticamente toda la manzana de Bull Street. Mi mente no podía procesar las cifras. Bull Street era la principal arteria comercial de Savannah. Las propiedades allí debían valer millones. Señora, ¿hay alguna forma de averiguar quiénes son los beneficiarios de esta empresa? Ella dudó. Bueno, normalmente necesitaría autorización legal, pero miró a su alrededor y susurró, pareces un buen chico. Y además, los documentos son públicos si sabes dónde buscarlos. Me dirigió a una sala en la parte trasera, donde se guardaban los archivos antiguos. Tardé 3 horas en encontrarlos, pero finalmente tenía en mis manos los documentos originales de Eleanor Holdings, con fecha del 15 de septiembre de 1978. Y allí, en letra pequeña, estaba la información que lo cambiaría todo: único beneficiario, Sebastián Mitchell, hijo de Dennis Mitchell, a transferir en la fecha de su 28º cumpleaños o en caso de fallecimiento de Dennis Mitchell, lo que ocurra primero. Mi padre había creado esta empresa cuando yo era un bebé. Me había nombrado único beneficiario. Durante 28 años, Eleanor Holdings había acumulado propiedades en Savannah, reinvirtiendo alquileres y ganancias, creciendo silenciosamente mientras yo vivía pensando que era el hijo pobre de la familia. Mi teléfono sonó. Era Thomas y, por primera vez en años, su voz sonaba nerviosa. Seb, ¿dónde estás? En Savannah, como te dije. Tío, tienes que volver. Ahora mismo. Richard está perdiendo la cabeza. Se ha pasado toda la noche en la oficina, llamando a abogados, tratando de encontrar lagunas en el testamento. ¿Lagunas para qué? Thomas hizo una pausa. Cree que papá escondió algo importante en Savannah. Algo que puede cambiarlo todo. Seb ha contratado a un investigador privado para que te siga. Instintivamente,
Miré a mi alrededor. Un investigador. Y hay más. Se ha enterado de lo de Eleanor Holdings. No sé cómo, pero sabe que existe y que tiene que ver contigo. Se me heló la sangre. Si Richard sabía lo de Eleanor Holdings, intentaría encontrar una forma de impugnar mi herencia. Thomas, necesito un favor. ¿Puedes enviarme una foto de los documentos sobre Savannah que encontraste en la oficina? No puedo. Richard lo ha guardado todo en una caja fuerte nueva. Pero Seb, su voz se bajó aún más. Hay algo que debes saber. Anoche oí a Richard hablando con alguien por teléfono. Dijo algo sobre impedir que el idiota se entere de lo de los 28 años. 28 años. La edad que acababa de cumplir. La edad especificada en los documentos de Eleanor Holdings. Si están siguiendo este viaje de descubrimientos y giros familiares, no olviden suscribirse al canal, porque lo que viene a continuación cambiará completamente el juego. Colgué el teléfono y volví a los documentos. Había algo más que necesitaba encontrar, el valor actual de Eleanor Holdings. Pasé el resto de la tarde en la biblioteca pública, investigando los valores de las propiedades históricas en Savannah, tratando de hacer una estimación. Las cifras eran astronómicas. Solo los 16 edificios de River Street valían aproximadamente $40 millones. Los terrenos residenciales del distrito histórico, otros 30 millones. Y eso sin contar los contratos de alquiler a largo plazo que se habían acumulado a lo largo de casi 3 décadas. Hacia las 6 de la tarde, estaba sentado en una cafetería de Bull Street, rodeado de papeles y cálculos, cuando un hombre trajeado se acercó a mi mesa. «¿Sebastián Michey?», preguntó, mostrando una tarjeta de investigador privado. «Me llamo Derek Santos. Su hermano Richard me ha contratado para localizarlo. ¿Y ahora que me ha localizado? Quiere hablar con usted. Por teléfono». Santos me entregó un móvil que ya estaba marcando. La voz de Richard estaba tensa, completamente diferente al tono arrogante de los últimos días. «Seb, tenemos que hablar. Como familia». ¿Ahora somos familia? ¿Qué cambio tan rápido? Escucha, quizá hayamos subestimado lo que papá te dejó. Si vuelves a Chicago ahora, podemos negociar. Dividirlo todo a partes iguales entre los tres. Me reí a carcajadas. ¿Dividir qué, Richard? Ni siquiera sabes lo que he encontrado aquí. Sé que has encontrado documentos sobre una empresa. Eleanor Holdings. Sé que tiene propiedades en Savannah. Y sé que no tienes dinero para mantener esas propiedades. Impuestos, mantenimiento, seguros. Lo perderás todo si no tienes capital para gestionarlo adecuadamente. Estaba fanfarroneando, pero había una lógica cruel en sus palabras. Yo era profesor de historia, no empresario. ¿Qué sabía yo sobre gestionar una cartera inmobiliaria de decenas de millones? Richard, gracias por preocuparte, pero yo me encargaré de resolver las cosas por aquí. Seb, no lo entiendes. Esa empresa tiene obligaciones, deudas que ni te imaginas. Si te conviertes en el responsable legal sin comprender los riesgos. Colgué el teléfono y se lo devolví a Santos. Dile a mi hermano que ya hemos hablado. Santos asintió y se marchó, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza. ¿Y si Richard tenía razón? ¿Y si Eleanor Holdings tenía enormes deudas? ¿Y si estaba a punto de heredar una pesadilla financiera en lugar de una fortuna? Esa noche, en el hotel barato donde me alojaba, llamé al único abogado que conocía, Martín Goldberg, que se había ocupado de algunos problemas legales de los vecinos de mi edificio. Martín, necesito un consejo. Hipotético. Si alguien heredara una empresa que posee muchos inmuebles, ¿cómo se podría averiguar si tiene deudas? Sebastián, ¿en qué lío te has metido? Le expliqué brevemente lo de Eleanor Holdings, sin mencionar cifras concretas. Escucha, hijo, necesitas un abogado especializado en derecho inmobiliario y empresarial. Y necesitas una auditoría completa antes de firmar nada. Si esa empresa tiene pasivos ocultos, puedes llegar a ser personalmente responsable. Cuando colgué, la paranoia se había apoderado completamente de mí. ¿Y si todo fuera una trampa elaborada? ¿Y si papá, en su demencia, me hubiera creado una pesadilla legal? Pero entonces miré la llave que había en mi mesita de noche. La llave que me había traído hasta aquí. Había algo en ella que aún no entendía, algo que iba más allá de los documentos de Eleanor Holdings. En las grabaciones en latín, además de Veritas Vinci Omnia, había otros símbolos que no había notado antes. Pequeños dibujos que parecían
¿Direcciones? Cogí un mapa de Savannah y empecé a trazar las líneas. Los símbolos formaban un patrón que conducía a un lugar específico, el número 247 de Abercorn Street. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, estaba parado frente al número 247 de Abercorn Street. Era un bufete de abogados, Pemberton y Associates, fundado en 1915. La recepcionista, una mujer elegante de unos 40 años, sonrió cuando mencioné mi nombre. Sr. Mitchell. Lo hemos estado esperando durante años. El señor Pemberton dejó instrucciones muy específicas para cuando usted llegara. ¿Instrucciones? Sobre la llave, por supuesto. Y sobre las 5 palabras que lo cambiarían todo. Mi corazón se detuvo. ¿5 palabras? Ella asintió y me llevó a una sala donde un anciano, claramente el señor Pemberton, me esperaba con una cálida sonrisa. Sebastián, querido muchacho, tu padre me dijo que vendrías cuando estuvieras listo. Y parece que has llegado en el momento justo, porque tus hermanos están haciendo todo lo posible para impedir que descubras la verdad. Señaló una silla y continuó, la llave que llevas abre mucho más que documentos, Sebastián. Abre la mayor lección que tu padre quería enseñarte. ¿Qué lección? Pemberton sonrió y pronunció lentamente 5 palabras que harían que Richard y Thomas se arrodillaran para pedir perdón. Siempre has sido el heredero. Las palabras de Pemberton resonaron en la sala mientras me entregaba una gruesa carpeta. Tu padre lo planeó durante 28 años, Sebastián. Eleanor Holdings no es solo una empresa. Es la verdadera herencia de la familia Mitchell. Abrí los documentos con manos temblorosas. Valor actual estimado, $87 millones. Richard y Thomas habían heredado migajas en comparación. Pero hay más, continuó Pemberton, con los ojos brillantes. ¿Las empresas que recibieron tus hermanos? Whitmore Construction y Mitchell Investments. Ambas tienen enormes deudas ocultas en los libros. Tu padre las manipuló a propósito para que quebraran en 6 meses. Mi teléfono sonó en ese preciso momento. Era Richard y, por primera vez, su voz estaba quebrada. Seb, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo urgentemente. Estoy en Savannah, Richard. Como te dije. Tío, vuelve ahora mismo. Hoy han aparecido auditores en la empresa. Dicen que tenemos una deuda de 15 millones que no conocíamos. Y el ático de Mallerie, los bancos están ejecutando la hipoteca. Sonreía Pemberton. Richard, qué coincidencia. Yo también acabo de descubrir algunas cosas interesantes aquí. Seb, sé que hemos sido duros contigo. Pero somos hermanos. Ahora tenemos que unirnos. ¿Unirnos? ¿Cómo cuando me echasteis de mi apartamento? ¿O cuando os reísteis de mi herencia? El silencio al otro lado de la línea duró 15 segundos. Seb, ¿qué has descubierto en Savannah? La verdad, Richard. Papá me dejó Eleanor Holdings. Vale $87 millones. El ruido que se oyó al otro lado del teléfono sonó como si Richard hubiera tirado algo al suelo. Eso es imposible. El abogado dijo que solo recibiste una llave. La llave que me abrió la mayor lección de mi vida. Mientras vosotros os preocupabais por las apariencias, papá estaba construyendo un imperio real para el hijo que realmente le importaba. Pemberton me pasó otro documento. Sebastián, hay algo más que debes saber. Tu tía Eleanor te dejó una carta antes de morir. Tu padre me pidió que te la entregara cuando llegara este momento. Con manos temblorosas, abrí el sobre amarillento por el paso del tiempo. La letra femenina era delicada. Mi querido Sebastián, si estás leyendo esto, Dennis ha cumplido su promesa. Has crecido hasta convertirte en el hombre que vi en tus ojos cuando solo tenías 2 meses. Diferente, amable, auténtico. Este dinero no es solo mi herencia para ti. Es la esperanza de que alguien de la familia Mitchell finalmente use el poder para construir, no para destruir. Tu tía que te quiere, Eleanor. Las lágrimas nublaron mi visión. Richard volvió a llamar, pero esta vez era una videollamada. Estaba visiblemente devastado, sentado en lo que parecía ser una oficina en estado de pánico. Thomas estaba al fondo, hablando nerviosamente con alguien por teléfono. Seb, por favor. Los auditores lo han descubierto todo. La empresa está en quiebra. Hacienda quiere 14 millones en impuestos atrasados. Mallerie ha perdido el ático esta mañana. ¿Y qué quieres que haga, Richard? Ayúdanos. Ahora tienes dinero.
Somos familia. Miré a Pemberton, que asintió con gravedad. Richard, te diré exactamente lo que mi padre me enseñó. La familia no se basa en los lazos sanguíneos. Se basa en el carácter. Tú y Thomas habéis suspendido la prueba más importante de vuestras vidas. ¿Qué prueba? La prueba de cómo tratarían al hermano que creían que no tenía nada que ofrecer. Y me trataron como basura. Thomas le quitó el teléfono a Richard. Seb, tío, estamos desesperados. La casa de nuestros padres se subastará la semana que viene. Mayeri está viviendo en el coche. Os reísteis cuando me dieron una llave vieja. Dijisteis que me lo merecía por haber perdido el tiempo, cuidando de papá. Ahora queréis mi compasión. Seb, por favor. Os ayudaré, dijo finalmente. Pero será a mi manera, con mis condiciones. El alivio en sus rostros fue instantáneo. Primero, Richard, vas a trabajar en la construcción, a $12 la hora, como me ofreciste a mí. Thomas, vas a aprender contabilidad básica desde cero. Mayeri va a trabajar en marketing en una empresa real, sin privilegios. Y segundo, me vais a pedir perdón públicamente, en video, a todos los vecinos que echasteis, a mi madre y a la memoria de papá. Richard tragó saliva. ¿Y si lo hacemos? Entonces tal vez considere pagar las deudas que papá creó estratégicamente para enseñarles una lección de humildad. El silencio en la llamada fue absoluto. Tienen hasta mañana para decidir. Ah, y Richard, cancela la demolición del edificio. Acabo de comprarlo. Colgué el teléfono y miré a Pemberton. Tu padre estaría orgulloso, dijo sonriendo. Eleanor también. Por primera vez en semanas, sentí que estaba exactamente donde debía estar. La llave no solo me había llevado a una fortuna, me había llevado de vuelta a casa. 6 meses después, estaba sentado en la oficina principal de Eleanor Holdings en Savannah cuando Richard y Thomas entraron para nuestra reunión mensual. La diferencia en sus posturas era evidente en comparación con aquel día en el funeral. Richard llevaba un uniforme de trabajo sucio, con las manos callosas por primera vez en su vida. Thomas llevaba una sencilla carpeta con informes contables básicos que él mismo había aprendido a hacer. Mayeri estaba fuera, esperando en el banco de la recepción, vestida con ropa sencilla y sin una sola foto en Instagram desde hacía meses. Las cifras de este mes, dijo Thomas, colocando los papeles sobre la mesa. La empresa constructora está en números negros por primera vez. Son proyectos pequeños, pero rentables. ¿Y el trabajo benéfico? Pregunté. Richard carraspeó. Hemos terminado de reconstruir la casa de la señora Martínez. Lloró cuando le entregamos las llaves. Dijo que nunca imaginó que volvería a tener un hogar. Era la 15ª casa que habíamos reformado gratuitamente para los residentes que habían sido desalojados. Cada martillazo que daba Richard, cada tornillo que apretaba, era una lección sobre el valor del trabajo honesto. Seb, Thomas dudó, quiero darte las gracias. Por no abandonarnos por completo. Sois mi familia, respondí, pero mi voz tenía una firmeza que antes no tenía. Pero la verdadera familia se construye con respeto mutuo, no solo con lazos de sangre. La transformación de los tres no se produjo de la noche a la mañana. En los primeros meses después de Savannah, Richard intentó impugnar mi herencia judicialmente. Rápidamente descubrió que papá había sido demasiado meticuloso, dejando documentos irrefutables que databan de décadas atrás. A Thomas le llevó más tiempo aceptar la realidad. Pasó semanas alternando entre la ira y la depresión, hasta el día en que apareció en mi puerta en Chicago, pidiendo una oportunidad para empezar de nuevo. Mayeri fue la que más se resistió. Perdió a todos sus seguidores cuando se filtró la verdad sobre su vida financiada por deudas. Pasó 2 meses viviendo en su coche antes de tragarse su orgullo y aceptar trabajar en la recepción de Eleanor Holdings por $800 a la semana. Hay algo más que debo contarles, dije, abriendo una nueva carpeta. El testamento de papá tenía una cláusula adicional. Los tres se inclinaron hacia adelante, tensos. Si demostráis un cambio genuino después de un año, parte de Eleanor Holdings se redistribuirá entre nosotros. Richard dejó de respirar. ¿Parte? El 15% para cada uno. Suficiente para una vida cómoda, pero nunca lo suficiente para volver a la arrogancia anterior. Thomas se cubrió la cara con las manos. Seb, nosotros, no nos lo merecemos. No, no se lo merecen. Pero papá creía en la redención. Y en el último año,
Han demostrado que las personas pueden cambiar cuando se enfrentan a consecuencias reales. Abrí otro documento. Hay condiciones. Seguirán trabajando, no como propietarios, sino como empleados. Continuarán con la labor benéfica. Y cualquier indicio de que han vuelto a sus viejos hábitos. Lo hemos perdido todo, añadió Richard. Lo entendemos. En los meses siguientes, construimos algo que nunca habíamos tenido, una verdadera familia. Richard descubrió la satisfacción de crear con sus propias manos. Thomas encontró un propósito en ayudar a pequeñas empresas con asesoramiento financiero honesto. Mayeri comenzó a utilizar sus habilidades de marketing para promover causas sociales. Mi madre se mudó a Savannah, donde cuidaba los jardines de la villa que Eleanor había dejado. Por primera vez en décadas, sonreía genuinamente todos los días. Tu padre estaría orgulloso, me dijo una tarde, mientras recogíamos tomates en el patio. No solo por lo que has logrado, sino por cómo lo has logrado. La llave que me había llevado hasta allí estaba ahora enmarcada en la pared de mi oficina, junto con la carta de Eleanor y la última foto que nos hicimos con papá. No como trofeos de victoria, sino como recordatorios de que las cosas más valiosas rara vez tienen el brillo que esperamos. Un día, mientras revisaba unos contratos, sonó mi teléfono. Era Richard. Seb, acabo de recibir una llamada. Un antiguo cliente quiere contratarme para un gran proyecto. Dice que ha oído hablar de mi trabajo con las casas de acogida. Su voz transmitía algo que nunca antes había oído, orgullo genuino por su propio esfuerzo. Eso es increíble, Richard. Seb, gracias. Por darme la oportunidad de descubrir quién puedo ser realmente. Cuando colgué, miré por la ventana a las calles de Savannah. Los turistas caminaban entre los robles centenarios, admirando la arquitectura histórica que nuestra familia ahora ayudaba a preservar. La mayor venganza no fue quitarles todo. Fue devolverles la oportunidad de ser mejores personas. Si esta historia sobre herencia, familia y segundas oportunidades te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal Twisted Revenge. Tenemos cientos de historias reales sobre personas que han convertido sus peores derrotas en victorias épicas. Porque a veces, la clave de todo lo que siempre hemos querido está escondida en el lugar donde menos esperamos encontrarla. Y a veces, los mayores tesoros vienen disfrazados de aparentes fracasos. La llave de mi padre no solo abrió una herencia. Abrió la puerta a una verdadera familia.